Bien, este segundo vídeo aborda pues la explicación de cuáles son los mecanismos nerviosos que intervienen en el tono muscular, que no por más conocidos significa que sean más sencillos que los anteriores, ciertamente un poco más, digamos, comprensibles, pero no deja de ser, tener su cierta dificultad, sobre todo si no se ha estudiado la parte nerviosa, que es fundamental. Bien, lo primero es el uso muscular, que es el que interviene en el control del tono muscular. Como se aprecia en la imagen, por toda gente muy, digamos, ya conocido, o de forma esquemática, tenemos dos tipos de motoneuronas. Las motoneuronas alfa, que inervan las fibras musculares, es decir, las que van lugar a la contracción, como todo el mundo sabe, y luego las motoneuronas gamma, que son aquellas que inervan la parte estriada de las fibras musculares que están en el interior del huso muscular. Por lo tanto, es necesario distinguir entre estos tipos de fibras, de células, que son células receptoras, y estas que son células ejecutoras, es decir, que desarrollan movimiento. Y muy importante saber que las motoneuronas alfa inervan solo a las fibras musculares ejecutoras, mientras que las motoneuronas gamma solo inervan a la parte estriada de las fibras musculares que son receptoras, es decir, que corresponden al uso muscular. Bien, ¿cómo se activan las motoneuronas alfa para el desarrollo del tono muscular? Pues obviamente proviene de la información de los centros superiores, es decir, a la médula espinal, que a través de las vías motoras establecen relación con las motoneuronas alfa, y las motoneuronas alfa, al estimular las fibras musculares que se contraen, pero que en este caso no se tienen que contraer, puesto que estás en reposo, generan el tono muscular. Si el estímulo de las vías descendentes hasta las motoneuronas de la médula espinal es pequeño, generamos lo que conocemos como tono muscular. Si es considerable o gradual, generamos la contracción. Por lo tanto, el primer elemento del desarrollo del tono muscular es que a través de las vías descendentes motoras activamos las motoneuronas que inervan las fibras musculares contráctiles, las que dan lugar al movimiento, pero que en este caso, como la activación es mínima, lo que da lugar es al tono muscular. Bien, ¿y cómo se activan las motoneuronas gamma para el desarrollo del tono muscular? Pues exactamente igual, ¿no? Desde las vías motoras descendentes se activan las motoneuronas gamma, y esas motoneuronas gamma, como inervan la parte estriada, es decir, la que tiene actina y miosina, al contraerse esta parte de aquí y contraerse esta parte de aquí, simultáneamente se estira la zona central que envía la señal a la médula espinal. Por lo tanto, no intervienen para nada las fibras musculares, es decir, que se produce como consecuencia, digamos, de la activación de las motoneuronas gamma. Por tanto, no genera tensión directa en las fibras musculares, sino una tensión indirecta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no interviene directamente en el tono muscular en sí mismo, salvo cuando ya de alguna manera completamos el sistema. Entonces, motoneuronas gamma inervan las fibras musculares, se contraen, esto se estira, la zona central, que no tiene actina y miosina, se estira, envía la señal a la médula espinal y que conectan con las motoneuronas alfa, las cuales entonces, al contraerse ligeramente, generan el tono muscular. Ahora ya sí, ahora ya podemos decir que de forma indirecta las motoneuronas gamma participan en la generación del tono muscular. ¿Cómo? Cuando son estimuladas por las vías descendentes, repito, se contraen las zonas polares de esas fibras musculares. Al contraerse, esta zona se estira. Al estirarse, envía la información a la médula espinal, que establece
relación, es decir, sinapsis con las motoneuronas alfa, las cuales se contraen ligeramente y por tanto genera el tono muscular, o participa. Bien. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Que no como lo hemos presentado aquí, que primero hemos visto la activación de las motoneuronas alfa, luego hemos visto la activación de las motoneuronas gamma y lo hemos completado con todo el circuito reflejo de las motoneuronas alfa y gamma. Sí, lo que ocurre en realidad es que desde los centros superiores, a través de las vías descendentes, simultáneamente se activan ambas. Se activan las alfa, que inervan las fibras musculares contráctiles, para entenderlo, y las fibras gamma, que inervan las fibras musculares del uso. ¿Vale? Entonces, como simultáneamente se produce la activación de ambas, pues el resultado es que tendríamos una estimulación directa para el desarrollo del tono a través de la estimulación de las motoras alfa y una estimulación indirecta a través de la activación de las motoras gamma. Resultado, se refuerza la información para el desarrollo del tono muscular. Bien, otro receptor que se ascribe al tono muscular es el órgano tendinoso de Golgi. A diferencia del anterior, ese está situado, pues como mucha gente sabe, en lo que es la unión entre músculo, que está representado aquí, y tendón. En esa unión hay unos, digamos, terminaciones especializadas que constituyen lo que se llama un nombre de órgano tendinoso de Golgi en honor al que la describió. De ahí sale la información hacia la médula y como ven, hay una relación, en vez de ser directa, como la que había en el caso anterior de la información sensitiva con las motoras alfa, aquí es una relación indirecta a través de unas interneuronas. Y estas interneuronas lo que hacen es disminuir la actividad de las motoneuronas alfa del músculo estimulado. Por lo tanto, el proceso sería: aumenta la tensión muscular, se estimulan los órganos tendinosos de Golgi, se estimula la interneurona inhibidora. Inhibidora significa que va a disminuir la actividad motora alfa y disminuye el tono muscular. Por tanto, el balance entre entre los usos y el órgano tendinoso de Golgi determinan el tono muscular en cierta manera por la parte nerviosa. Y finalmente tenemos un circuito que muchas veces se analiza y otras no, que es el circuito de Renshaw. El circuito de Renshaw es un circuito que está representado aquí a la izquierda. Como ven, del axón de las motoneuronas alfa sale una ramita pequeñita que establece una sinapsis con una interneurona de Renshaw, cuyo axón vuelve, digamos, por decirlo así, establece sinapsis con la propia motoneurona. Entonces, ¿para qué sirve este circuito? Pues este circuito sirve para hacer una especie de control de la actividad de la motoneurona. Imagínense que por las razones que sea, esta motoneurona recibe mucha información, exagerada, con lo cual el resultado sería una exageración del tono, ¿no? Bien, pues, ¿qué es lo que hace el circuito de Renzo? Que automáticamente, según le está llegando la señal, antes de que llegue a la fibra muscular, ha salido por una colateral del axón, ha hecho una sinapsis con una neurona inhibidora y disminuye la actividad de la propia motoneurona alfa. De esa manera, entonces, controla la actividad exagerada que puede que puede provenir de los centros superiores a través de las vías descendentes motoras. Por lo tanto, no genera el tono muscular, pero sí interviene en su control, lo cual es muy importante. No genera el tono muscular, pero sí interviene en su control. Bien, entonces, en resumen, las que son las causantes principales de generar el tono muscular son sin duda las alfa. ¿Por qué? A una razón muy sencilla.
Primero, estas motoneuronas son las únicas que inervan la fibra muscular, es decir, las que generan tensión, y las más numerosas. Y en segundo lugar, el tono muscular se desarrolla como consecuencia de la activación de las fibras musculares, no de las no contráctiles. Por lo tanto, estas razones simples, digamos, permiten atribuir digamos, la generación del tono muscular solo a través de la activación de las motoneuronas alfa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que no solo es eso, sino que a través de los mecanismos de control expuestos, de los usos muscular y su organización refleja, de las motoneuronas gamma, de las OTG y su organización refleja y de los circuitos de Renshaw, se regula la actividad de estas motoneuronas. Pero en definitiva, las motoneuronas alfa son las principales responsables de generar el tono y eso se ve en el momento en que, pues por desgracia, hay una sección transversal de esa zona. Bien, entonces aquí tenemos un esquema en la cual pues, las vías descendentes provocan la estimulación simultánea de los dos tipos de motoneuronas y esa estimulación simultánea provoca la contracción ligera de las fibras musculares y de las fibras del uso muscular. Y como consecuencia se desarrolla y se regula el tono muscular de toda la musculatura, agonistas y antagonistas, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, y para finalizar, pues aquí hay un ejemplo en el cual pues tendríamos un músculo inervado por dos motoneuronas, perdón, por tres motoneuronas. Entonces hay unas motoneuronas que inervan un determinado tipo de fibras, otras motoneuronas número dos que inervan otro tipo de fibras, y la tercera que inervan las fibras mixtas, es decir, que serían las motoneuronas uno las que inervan las fibras musculares, digamos, lentas, las 2 las que inervan las fibras musculares rápidas y las 3 las que inervan las fibras musculares mixtas. Todos intervienen en el desarrollo del tono muscular, pero dependiendo de la situación, pues intervienen más unas que otras, sobre todo para la postura, pues intervendrían más las motoneuronas 1, que son las que inervan las fibras musculares tipo 1, es decir, las resistentes a la fatiga. Bien, y con eso hemos terminado la parte nerviosa, que considero que es verdad que es árida, pero sobre todo es fundamental para tener la idea clara de cómo funciona esto sobre todo del control del tono muscular.